Lucas 11:2, les leí el otro día algo que para mí es tan profundo, a pesar de que lo sabemos de memoria. Jesús, en el famoso Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar diciendo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo también se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús oró por el plan y el propósito de Dios, diciendo que cuando nosotros oráramos precisamente con la visión de que ese plan y ese propósito se cumpliera. Esto es prácticamente una segunda parte de la predicación del domingo. Yo, para no comer tiempo, les rogaría que los que no estuvieron escuchen la de la semana anterior, que hablaba yo de qué es el propósito. Dios no tiene muchos propósitos, Dios no tiene muchas voluntades, Dios tuvo siempre un solo propósito y se cumplió en Cristo. Cristo, según Pablo, es el propósito de Dios. Pasa que hemos hecho un evangelio muy centrado en el ser humano, donde el ser humano siempre está buscando la voluntad de Dios para su propia vida, como si Dios tuviera millones de voluntades. Dios tiene una voluntad, se cumplió en Cristo. Yo lo siento, esto nos baja un poco la espuma del humanismo. Pero por eso yo te decía el otro día, pero tú me dirás, bueno, pero no un muchacho joven, pero Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿La rubia o la morena, no? Por eso yo te decía el otro día, el propósito de Dios fue Cristo. Cuando estás en Cristo, Dios, por medio de su Espíritu, te va a guiar al propósito particular que Dios tiene contigo. Yo ¿cuándo fue, Lili? Fue antes de ayer. Recibí una llamada que para mí fue un abrazo de Dios, un beso en la mejilla de Dios. Me llamó mi viejo pastor, el hombre que me llevó a Cristo, me encaminó y me enseñó mis primeros pasos en Cristo. Él me conoció con 19 años. Él ahora tiene 91 años. Vive en Canadá. Y cuando yo cogí el teléfono dije, sí, me dijo, Danielito, qué alegría escucharte. No sé si puedo contar esto sin emocionarme. Para mí fue tan lindo, tan lindo. Me dijo, siempre fuiste un chico tan impulsivo en aquellos tiempos. Y él dice, me acuerdo, yo pensaba, le queda ya nada, ser un buen arquitecto y no sé qué, me decía él. Y de pronto dejaste todo como Pedro, me dijo. Dejaste la barca vacía, dejaste las redes y saliste corriendo. Y yo tuve miedo, me dijo. La verdad que Alicia y yo nos preocupamos porque dijimos, este chico es muy impulsivo. ¿Cómo puede dejar toda una carrera, abandonar todo lo que ya tiene hecho, todo lo que ha venido haciendo y salir corriendo y ahora dejar todo atrás y empezar a predicar del Evangelio? Se va a Buenos Aires a estudiar teología. Y me decía, y hoy veo tu vida, Daniel, y me doy cuenta que aquel siempre fue el propósito de Dios. Dios te llamó, del montón que por ahí andaban dando vueltas, me dijo, te tocó a ti, y tú obedeciste. Y me dijo, me alegra tanto. Y entonces luego me dijo, me alegra tanto hablar con un consiervo, que es mi hijo. Así que charlamos mucho, me preguntó de la iglesia, quedamos en que vamos a hablarnos cada 15 días, o por lo menos toda la semana. En un momento él me dijo, mira, yo estoy muy enfermo del corazón. Yo estoy vivo de milagro. No pueden hacer nada porque la operación es de muy alto riesgo, así que me tienen controlado. Yo me muevo en la casa, me dijo, pero necesito una persona que viene 3 veces a la semana para ayudarme a bañarme. Pero estoy bien, me dijo. Si no, pero el médico no me deja ir a la iglesia. Entonces dice, cuando alguien viene y me recoge, yo voy a los servicios y estoy ahí en el culto de la iglesia, me dijo. Y Dios me dio una palabra para la iglesia, que cuando me permitan ir, yo la voy a predicar en la iglesia, me dijo. Y me soltó la palabra y me dijo, es un versículo que está en el Antiguo Testamento y dice, prepárense para encontrarse con vuestro Dios. Y me dijo, Dios me habló sobre la iglesia de este tiempo en el mundo. Entonces me dijo, mira Daniel, yo no sé si voy a estar vivo. Te lo cuento todo a ti para que tú lo prediques y yo no puedo.
Y luego le dije, ¿por qué no ora por mí como en los viejos tiempos? ¿Se acuerda? Y me dijo, claro. Entonces me dijo, pero vamos a hacer una cosa. Tú allí en España, ¿qué hora es? Me dijo, ¿no? Como 7 horas de diferencia. Y me dijo, pon tu mano en el corazón. Y yo voy a poner mi mano en mi corazón. Y cuando él oraba por mí sentí algo tan especial. Luego me dijo, no te quedes solo, ten comunión con otros líderes y pastores, porque el diablo siempre intenta que estemos solos, creyéndonos, somos la última Coca-Cola del desierto. Mantente siempre en sujeción y en obediencia a otros hombres, me dijo. Me pareció que estaba hablando con Pablo. Y dije, quiero aprovechar estos momentos, quiero aprovechar estos tiempos. Nunca dejemos de orar por el propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito, es Cristo. Pero en ese propósito, cuando estás en la comunión con Cristo, Él te va a guiar al propósito particular. Por eso te decía el otro día, Cristo es como un avión. Cuando tú llegas a un aeropuerto, si vamos Juan y yo al aeropuerto y le pregunto, Juan, ¿vamos al mismo vuelo? Sí, tío, mira, hemos coincidido, qué guay, tío. ¿Qué asiento tienes tú? Y Juan me dice, tengo el 15. Oye, que el 15 lo tengo yo. No, el 15 lo tengo yo. Que no, tío. Y empezamos a discutir y terminamos a las manos y viene seguridad y nos tienen que llevar a poner una denuncia en la guardia, en la policía. Ay, los dos ahí, enfadados. Salimos, se nos fue el vuelo, ¿sabes? Por perder el tiempo. ¿Cuál es el plan? ¿Saben lo que tendríamos que haber hecho? Ir a la puerta de embarque y subirnos al avión. Porque en el avión iba a estar una azafata que nos dijera, el 15 está ahí, ¿tú cuál tienes? El 15A. Y tú, Daniel, el 15B. Mira. En realidad, ¿para qué nos hemos peleado? Íbamos a ser compañeros de viaje todo el viaje. Cuando entras a la comunión profunda con Cristo, al propósito eterno de Dios. Porque Jesús fue el propósito de Dios tanto en su humanidad con respecto a la relación con el Padre. Él es el propósito, el ejemplo, el prototipo de lo que el ser humano tiene que hacer con Dios. Pero también Él es el propósito porque Él nos abrió un camino a través de su muerte, su resurrección y hoy estar a la diestra del Padre. Porque siendo Dios, segunda persona de la Trinidad, vivió humano, murió humano y resucitó humano, para que todos los humanos pudiéramos tener comunión con Dios. Esto es algo maravilloso, iglesia. Este es el propósito de Dios. Cuando yo recibí eso, Dios me dijo, deja todo lo que estás haciendo, quiero que me sirvas. Iba a predicar de mí en muchos lugares del mundo. Y resulta que yo tenía el asiento A y el asiento B lo tenía una rubia. Y hasta aquí hemos viajado juntos. Dios te va a guiar a su propósito. De la misma manera que una azafata dentro del avión te dice, ve por este pasillo que tu asiento es aquel. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios eterno y no buscando en egocentrismo nuestros propios propósitos, Él nos va a guiar a hacer aquellas cosas que están dentro de su plan y de su propósito. Amén. Hágase tu voluntad, Padre. Quiero que tu propósito, por eso debemos orar en el propósito de Dios. ¿Por qué oramos si Dios tiene un propósito? ¿Para qué orar entonces? ¿Qué sentido tiene la oración? No tiene sentido entonces. ¿Para qué vamos a orar si Dios ya sabe lo que va a hacer contigo? ¿Saben? Cuando nosotros oramos, Él nos enseña en primer lugar a depender de Él. Es desandar el camino del orgulloso Adán. No necesito a Dios, yo sé hacerlo a mi manera. Por eso Dios permite conflictos. Por eso Dios permite que nuestros hijos sufran conflictos. Y llega un punto en el cual tú no eres ni siquiera, te sientes capacitado ni para ser padre ni madre. Yo me he sentido muy inútil como padre, frustrado como padre. No porque mis hijas sean malas, sino porque muchas veces he pensado si yo hubiera hablado, si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, mis hijas no hubieran sufrido esto o aquello. Y me he sentido muy frustrado como pastor. Entonces, ¿por qué Dios permite la oración? Para que nosotros vayamos a Él a reconocer nuestra debilidad y decir, Señor, quiero que exista un acuerdo contigo. Porque las cosas aquí no van a suceder si tú no intervienes. Ni siquiera tu propósito se cumplirá si tú no intervienes. Dios no te necesita a ti en tanto a carencias de Dios. Como decir, yo necesito a alguien porque me falta. A Dios no le falta nada. Dios lo tiene, Dios lo es todo. Entonces, pero la Biblia da a entender que Él
de alguna manera no es que necesita, sino que requiere tu colaboración en este plan, en este propósito. Porque Dios creó al ser humano para que sea participante de la naturaleza divina, para que la vida de Dios se manifieste aquí en la tierra. Entonces por eso oramos. Y oramos para ordenar nuestra vida, acomodar nuestras vidas con Él en su propósito. Cuando nosotros oramos, ensamblamos las tuberías para que fluya el agua. Tu tubería está separada de la de Dios hasta que tú oras. Cuando tú oras, Dios ensambla la tubería y la vida de Dios fluye. Es una cuestión de acuerdos. No oramos para que las cosas nos vayan bien. Eso es egocentrismo. Vamos a orar para que todo me vaya bien. Yo voy a la iglesia porque Dios me ayuda. Bueno, amén, pero si llevas 10 años así, te has estancado en el primer día. Eres un bebé espiritual. Los bebés lloran cuando tienen hambre, lloran cuando tienen que evacuar, lloran cuando tienen sueño. No lloran cuando mamá sufre. Papá puede insultar a mamá y el bebé sigue durmiendo, pero se despertará cuando tenga hambre. Así que entendamos cuando la Biblia dice que muchas veces los cristianos somos como bebés espirituales. Dios nos llamó para ver las cosas como Dios las ve, porque allí fluye la vida. A través de la oración Dios nos enseña a depender de Él. Dios nos enseña a ordenar la vida para que fluya su vida. Dios nos enseña a ordenar la vida con Él en su propósito y en su plan. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente, Dios conoce tu futuro. No hay nada oculto a Él. Aún las cosas que tú todavía no entiendes de ti, Él ya las entiende. Lo que tú no has visto de ti, Él ya lo vio. No hay nada oculto ante su presencia. Por lo tanto, cuando nosotros oramos es simplemente llevar nuestra vida, nuestra alma a su presencia. No hay nada para el ser humano que se compare a la oración. Yo cada año que pasa oro más que antes. Y cada vez quiero saber menos y orar más. Yo el domingo pasado por la tarde le decía a los hermanos, cuando Dios acomode toda esta situación que estamos viviendo, donde Dios le está enseñando a la iglesia a vivir, porque no penséis que todo lo que estamos viviendo en la iglesia es por casualidad. Dios tiene un propósito en todo esto. Y la iglesia tiene que aprender a vivir conforme al propósito de Dios. Cuando todas estas cosas mengüen un poco, yo quiero hablar con mucha gente porque Dios me está poniendo algo en el corazón. Dejar muchas cosas para dedicarme a la oración y a la palabra. Dios, lo siento muy fuerte a esto. Necesito orar más. Y creo que hasta ustedes perciben cuando una predicación nace de una oración profunda, cuando una predicación nace de una cabeza que ha estudiado. Vienen tiempos en donde Europa, recíbanlo esto como palabra de Dios, necesitará urgentemente la palabra pura, sin aditivos de Dios. Porque se levantan maestros de todo tipo y el egocentrismo y el orgullo de mucha gente lleva a las personas a buscar maestros en todos lados que les satisfagan el alma, pero no les salvan el alma. Por eso necesitamos orar siempre en comunión con Él, siempre en su plan. Santiago habla de pedir mal, de malas oraciones. Yo sé que esto lo compartí hace 2 domingos atrás, pero quiero introducirme con estos textos para que podamos entender mejor lo que les voy a decir. Santiago habla de orar mal, de pedir conforme a la carne, dice Santiago. Y dice que muchas veces nosotros pedimos para satisfacer nuestra naturaleza carnal, que al mismo tiempo, al pedir eso, estamos engordando características malas nuestras que nos llevan a sufrir. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sabes lo que está diciendo Dios aquí? Tu problema no es el otro. Es la vieja ilustración que se usa mucho en psicología. Si yo ahora tuviera una taza de café en las manos, y Juan, te pilla a ti, Juan, te voy a usar a ti, y Juan me atropella porque va sin pensar, yo me quemo y me salpico con café. ¿Saben lo que diría? Juan me manchó la camisa, Juan me quemó. Si yo tuviera té, no me salpicaría con café, me salpicaría con té. Si yo tuviera un vaso de agua, simplemente me mojaría.
Y si yo no tuviera nada, tal vez ni me doy cuenta que él me atropelló subiendo al metro. Ahora, depende de lo que tú lleves, es lo que te vas a salpicar, que te quede claro. Porque una misma situación produce enfado, amargura, ira, tristeza, depresión. Unos llevan café, otros llevan té, otros llevan agua y otros ya Dios les quitó todo lo que llevaban. Y el atropello de Juan no les hace daño. ¿De dónde vienen vuestras luchas? Dice Santiago. Del café que llevas en la mano, ¿eh? No le eches la culpa a Juan. No le eches la culpa a tus hijos. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos? De tu propio conflicto. Una pasión, la palabra en griego ahí es muy interesante, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque pedís para gastar en vuestros propios deleites. Y hace 2 domingos atrás te decía que es maravilloso porque el versículo 1, donde dice vuestras pasiones son las que causan el problema, en griego es exactamente la misma palabra, o sea que la palabra que usó Santiago para escribir esto, o Jacobo, es la misma de deleite, que Reina Valera lo traduce deleite en un lado y pasión en otro, pero es la misma palabra. ¿Sabes lo que está diciendo este texto? Tú llevas conflictos adentro y el problema está que muchas veces cuando oras pidiendo que Dios te satisfaga lo que alimenta ese conflicto. Dios una vez me habló muy fuerte con respecto a esto. Yo tuve una situación con una de mis hijas. Todos los padres tenemos situaciones con nuestros hijos que nos cabrean las cosas que hacen nuestros hijos. Como nosotros hemos cabreado a nuestros padres y como se ha cabreado la historia de la humanidad a sus padres, ¿no? Entonces yo tuve una situación con una de mis hijas y yo oré y Dios me dijo, tú no estás orando por ella, tú estás orando por tu honor. Tú quieres que ella cambie para que tu honor se mantenga firme. Eres un egocéntrico. Esa oración no se responde. Tú no estás orando por amor a ella. Tú estás orando con enfado porque es que quiero que vean que son hijas perfectas de un padre perfecto. Dios me dijo, nada. Pedís mal, dice aquí Santiago, porque pedís para vuestro propio, porque tu propio egocentrismo que te está llevando a orar para que se solucione un problema, para que tú estés bien, es el mismo egocentrismo que te ha hecho pelearte con ella. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Sabes lo que dice Dios aquí? Yo no apago fuegos con gasolina. No me pidas gasolina para apagar un fuego. Pídeme gasolina para darle potencia a tu motor, pero no para apagar el fuego que llevas adentro. Aquello que es la causante de nuestros conflictos de carácter y de malas actitudes termina siendo muchas veces la razón por la que oramos. Tal vez estás en un trabajo, vives en un apartamento, eres muy feliz. De pronto te ascienden al nivel de jefes y ahora tu oficina ya no está en la 5ª planta, está en la 6ª, donde están todos los jefes. Ahora resulta que tus amigos son gente que ganan 3 veces lo que ganan los de la planta de abajo. Viven en determinados barrios, tienen un coche para cada uno en la casa, tienen una moto para los fines de semana. Los que tengan esto, que sé que hay personas así en este nivel aquí, por favor no se ofendan, no estoy criticando. Y de pronto tú dices, jolines, tío, es que fui a la casa de uno y resulta que el cuarto de baño de ellos equivale al salón y la cocina de mi casa. Entonces tú, Señor, te ruego que me bendigas con una casa nueva. No estás pidiendo por una necesidad real, estás pidiendo por la necesidad de tu orgullo, que ha sido afectado por sentirte inferior con los nuevos compañeros. Amén. Perdón, voy sin anestesia. Te lo vuelvo a decir, aquello que es la causante de nuestros conflictos de carácter y de malas actitudes termina siendo muchas veces lo que queremos que Dios alimente. Y te lo vuelvo a decir, nuestros seres amados, los que conviven con nosotros, son los que más sacan a la luz nuestras carencias espirituales. Porque además son las personas con quienes tú te vas a mostrar tal como eres. Yo no sé, esto es un paréntesis, no tiene nada que ver con la predi, pero no sé si os habéis dado cuenta que las personas a quienes más amamos, más nos sufren. Porque somos tal como somos, ¿eh?
No es porque seas malo, es que ahí te muestras tal como eres. ¿No te has dado cuenta que son a los que más nos cuesta hablarles de Cristo? ¿No te has dado cuenta que a veces pasa un día sin darles un abrazo realmente? Luego, cuando nos dicen, se te va a ir, ahí estamos todos desesperados. Por eso la Biblia habla de, hay una lucha. ¿Sabes? Mi naturaleza, tu naturaleza carnal, la Biblia refiere a carne, o sea, toda esa naturaleza de la mente humana, de la psique, del alma humana en tanto emociones y pensamientos, que no se sujetan a Dios, sino que pertenecen al viejo Adán. Eso se llama la carne, que es una naturaleza. No habla del cuerpo físico porque Pablo no comulgaba con la filosofía griega donde la naturaleza física es un enemigo del espíritu. Pablo hablaba de que este cuerpo va a ser redimido, ¿vale? Pero cuando se refiere a la carne, Pablo se está refiriendo a una naturaleza que tiene que ver con actitudes, con pensamientos, con sentimientos, que solamente busca satisfacer lo temporal, lo apetecible, lo visible, de lo natural, humano, carnal, terrenal, y todo lo que se deriva de malas actitudes, de orgullo, egocentrismo, egoísmo. Entonces era la carne. Mi naturaleza carnal no sabe orar. A la carne no le gusta orar. Cuando Dios me habla a mí, me va a llevar a morir. No, pero la muerte no está en el propósito de Dios. La muerte es la parte fundamental de la existencia, como la vida. Y cuando yo te estoy hablando aquí, no te estoy hablando de muerte de vida, porque la vida no puede extinguirse de esta manera. Ahora te lo voy a explicar a esto. Dios habla de morir a esa naturaleza carnal para que pueda vivir la vida del Espíritu. Y cuando Dios le habla a mi naturaleza carnal de muerte, no quiere ir. Jesús lo aclara esto. Jesús dice, yo tengo que ir para que ser juzgado y crucificado. Y aparece Pedro y le dice, no vayas. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y le dice a Pedro, porque no discierne las cosas conforme a Dios, sino conforme a los hombres. Pedro, ayer dijiste que yo eras el Mesías y te lo reveló el Espíritu, pero ahora estás hablando de tu naturaleza humana. Y la naturaleza humana quiere huir del conflicto para seguir prolongando su existencia vana. No vida, existencia. Que es de lo que te quiero hablar hoy. Hoy quiero hablarte de la diferencia que existe entre la vida y la existencia. Dios quiere la vida. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Tengo que pagar, tengo que comprar, tengo que hacer, tengo que vestirme. Mi hija, mi hijo tiene que ser así para que yo me sienta bien. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto significa que mi carne se tiene que callar ahora. Ya oré pidiéndole a Dios todo lo que necesito, pero en toda esta oración no tengo ni idea si he orado conforme a la voluntad de Dios, conforme a mi necesidad. Así que ya solté todo, Señor, ya lloré, ya pataleé. Ahora quédate un ratito más, medita en la palabra, lee la Biblia, pídele a Dios que por medio de su Espíritu te guíe. Y prepara tu alma para que luego alguien que te ministra normalmente venga y te diga, ¿sabes qué? Tendrías que cambiar esto. Gloria a Dios, porque tú querías oír a Dios. Dios te está hablando. En las cosas de la carne, pero lo que son el Espíritu en las cosas. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte. Muerte es ausencia de la vida. Cuando la vida es quitada, lo que queda está muerto. ¿Vale? La muerte es la ausencia de la vida. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, o sea, la manera, literalmente en griego dice así, la manera de pensar de la mente que no se sujeta a Cristo. Lo tradujeron aquí en Reina Valera, los designios de la carne. La manera, dice, la manera de pensar de la mente humana que no se sujeta a Cristo son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que la carne no puede orar. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Significa que yo no puedo orar? Sí, pero dile, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar como conviene. El Salmo 143, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guíe. Lee la Biblia, déjate guiar por Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no es de Él. Pero los que son de Cristo tienen el Espíritu, dijo Pablo.
Así que te va a guiar, no tengas miedo. La mente, gobernada por la naturaleza carnal, terrena, temporal, no puede ni quiere hacer la voluntad de Dios, porque no busca lo espiritual. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no orar en esa naturaleza. Te vas a dar cuenta, tú empiezas a orar por algo y el Señor te va a decir, ¿en serio quieres esto? Tú me dirás, bueno, pero entonces no puedo orar por tener una piscina en mi casa. Sí, siempre y cuando no sea para competir con los vecinos, para alimentar tu orgullo. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Nos va a subir la calidad de vida esto. Porque cuando volvamos a trabajar, nos metemos en la piscinita, nos quedamos ahí como los hipopótamos, nos enfriamos, se nos enfría el cuerpo, comemos, gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Podemos hacer bautismos aquí. ¿Y sabes qué? Podríamos invitar a gente a la piscina. ¿Y sabes qué? Tenemos muchos vecinos de la iglesia que no tienen piscina y sus niños se mueren de calor y no tienen para ir a la playa. Podemos invitar a los amigos de nuestros hijos, de nuestros nietos, que también vengan a la piscina. Ya empieza a cambiar la piscina. La piscina no es orgullo, la piscina es para bendecir. El sentido de eso no se trata de lo que tienes o no tienes, sino de la actitud del corazón. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para orar. Por eso yo te decía en la prédica anterior, que quien no busca y no está en el propósito de Dios, nunca va a orar conforme al propósito de Dios para sí mismo. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Si no te sujetas a Cristo, tío. Si no quieres subir al avión, ¿cómo va a encontrar el asiento? Mira, hermano, vivimos Gregre y no decimos Gregorio nunca. Vivimos peleando porque yo quiero ese asiento. Si los dos tenemos el mismo asiento, solo con diferente letra. Es que no me dan lugar en la iglesia. Si hay lugar, con diferente letra. El otro día hablamos íntimamente con los hermanos. No es que yo tenga miedo de nada, pero a veces le digo, Señor, gracias por el ministerio que me llamaste. Pero si supierais todo lo que estoy llevando ahora en mi alma. Creo que mi voz pausada de hoy identifica eso. No me apretéis porque lloro, ¿eh? Situaciones de salud de mi familia, situaciones de todo tipo, de luchas, de gente que amo, que está sufriendo. Y más todas las situaciones de la iglesia, que yo el otro día le decía a Dalia y a otros, sigamos adelante con todas las cosas. La iglesia tiene que aprender a que la muerte no nos frena. No nos frena. Así fue la iglesia del primer siglo. No quiero decir que alguien va a morir, porque solo Dios tiene la última palabra. La iglesia tiene que estar preparada y cuando vengan las situaciones conflictivas, Señor, seguimos. Estamos velando a Dani, el pastor, pero habíamos dicho de salir a predicar a la calle 15 minutos. Vayan a predicar a la calle. Porque tal vez la primera y la última vez que alguien va a escuchar el Evangelio. Así fue la iglesia del primer siglo. No estoy banalizando nada, ni minimizando el dolor, sino simplemente diciendo que necesitamos entender que existe un propósito de Dios. Si yo no estoy dispuesto a entender el propósito de Dios en Cristo, no le puedo pedir a Dios cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si yo no estoy dispuesto a aceptar el señorío de Cristo en mi iglesia, no puedo preguntarle a Dios si quiere que sea misionero en otro lugar del mundo. Cuando yo terminé el seminario, tenía ofertas de muchas iglesias, todo lo que yo había estudiado y que era técnico industrial. Yo pensé, voy a ir a trabajar como técnico a muchas iglesias que estaban empezando todo el fervor de la insonorización. Y de hecho tenía ofertas de iglesias de más de 1000 miembros en Buenos Aires. Tenía oferta de una iglesia en Canarias, tenía oferta para casarme e irme. Pero viene el Señor y dice, tienes que volver a tu pueblo. Y en mi pueblo la iglesia tenía entre 8 y 10 miembros. Y yo no iba a ser el pastor en ese momento. Y el pastor me puso a trabajar con 4 adolescentes. Y trabajé durante un año con 4 adolescentes. Hoy esos adolescentes están sirviendo a Dios. Una de ellas es misionera en Finlandia. Ha sido decana de un instituto bíblico. Dios me estaba diciendo, quiero que entiendas que hay un propósito en Cristo. Cuando tú entras al avión, yo te voy a guiar al propósito para tu vida. Y luego Dios me trajo aquí. Dios me está diciendo, no pretendas irte a España sin haber estado unos años en Argentina, caminando por esas montañas para predicarle el Evangelio a 4 chicos. El propósito de Dios, quería decirte esto, mire, por eso decíamos en la prédica anterior que esto, ¿no? Que no busca. El propósito de Dios, hermanos, es la vida. El propósito de Dios es la vida, no le dé más vuelta.
El propósito de Dios es la vida. Dios es la vida. Y la Biblia dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Deuteronomio 30 dice, escoge pues la vida y el bien, no la muerte y el mal. Desde el principio, la Biblia habla de que su propósito es la vida. Bueno, Señor, tu voluntad es que yo me case. Sí, para vida. Lejaim en hebreo, ¿no? Cada vez que se come algo en las casas judías, la copa de vino, lejaim. Para vida. Todo es para vida. Me voy a casar para vida. Quiero empezar una iglesia para vida. No para tu orgullo, para vida. Y la vida no te pregunta, ¿eh? Ese es otro tema. Por eso el propósito de Dios es la vida. Dios es vida. Jesús vino a darnos vida. Y la promesa de Dios es vida eterna. En griego hay dos palabras para vida. Bio y zoe. Bio es lo biológico. ¿Se entiende, verdad? Zoe tiene que ver con el alma. Cada vez que la Biblia habla de vida eterna, no dice bio eterno. Dice zoe eterna. Evidentemente, lo bio se relaciona a la existencia. Lo otro se relaciona a la vida. El problema del ser humano es que no discierne, no distingue entre existencia y vida. Todo el plan de salvación, la historia de ese plan, Cristo, todo esto, tenían como objetivo que el ser humano tuviera comunión eterna con Dios y viviera eternamente. Ese es el objetivo. Y que la vida de Dios, que es vida, porque Dios es vida, fluyera a toda la creación. Por eso Pedro decía, habéis sido llamados a ser participantes de la naturaleza divina y que nosotros hemos recibido el ministerio de Cristo de reconciliar todas las cosas, dice, en Cristo. El propósito de Dios siempre fue el pámpano en la vid, no con la vid al lado, en la vid. Que el ser humano tuviera comunión eterna con Dios, pámpano en la vid. Eso comienza en este mundo y se prolonga en la eternidad. Pero la vida eterna ya la tienes. No es que la vas a tener. ¿Me siguen, verdad? Yo sé que muchos se han quedado tildados con lo de existencia y vida. Tranquilo que ya vamos a recuperar eso. Lo hice aposta para que estéis atentos ahora. La vida comienza en este mundo. La vida eterna. Pero siempre es para llevar fruto. O sea, para llevar vida. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces llevaréis mucho fruto. No dijo, vayan por el mundo demostrando que son fructíferos. Permanezcan en mí. ¿Sí? Si a mí hoy me preguntaran qué es lo que necesitas y tal en algún lugar, una de las cosas que necesito es un lugar para orar. Porque necesito la vida de Cristo. Y después ya seguramente vendrán otras cosas. Por eso, la Biblia dice que a todo cristiano se le promete un galardón, que es la corona de la vida. Pero no es una corona que le dan a los niños en una hamburguesería famosa. Los evangélicos hemos cometido un error, predicar sobre el símbolo y olvidarnos de la verdad. Y creemos que es una corona en serio. Hablamos del oro en el cielo cuando el oro, dice la Biblia, que es perecedero. Es un simbolismo sobre lo perfecto y lo puro. Vestidos blancos, o sea que solo los del Madrid se salvan. ¿No? Sí, es cierto, pero la blancura en la Biblia muestra muchas veces la manera casi difícil de explicar. El brillo del fuego también. Por ejemplo, Moisés vio una zarza que ardía y no se consumía. Sobre los que estaban en Pentecostés se veía una llama de fuego. Evidentemente era la manera de aquella gente de explicar una luminiscencia tan grande que no desaparecía fácilmente.
Las profecías de Ezequiel, no estoy intentando razonar, pero a veces nos quedamos predicando sobre la rueda que vio, no sé, Ezequiel, y no sobre lo que simboliza la rueda. Y a veces pensamos que nos van a poner una coronita de reyes, y la Biblia lo que dice que vamos a hacer, literalmente, vamos a ser coronados con la vida. O sea que tu imagen celestial, el día que te vayas con Cristo, va a ser de vida. Y no te olvides que en la Biblia hay una relación entre la vida y la luz. La Biblia dice que en Él estaba la vida y la vida fue la luz de los hombres. Jesús habla de la luz de la vida, dando a entender muchas veces que es abundancia de vida. Cuando Jesús se transfiguró, dice que apareció como un brillo blanco. Y aparece, cuando no aparece el fuego, la luz, aparece como una nube, una columna que era en el Antiguo Testamento que acompañaba, ¿se acuerdan? La misma nube que envolvió a Jesús y lo llevó al cielo, que apareció en la transfiguración, la misma nube que dice que va a aparecer cuando sea arrebatada la iglesia. Pero no es una tormenta, no es vapor de agua, ¿eh? Probablemente está hablando de una manifestación maravillosa, de un brillo maravilloso, que es la imagen que se ve en los que se han ido con Cristo ya al cielo. Y es la vida, es la luz de la vida. Es la manifestación de la pureza de una vida pura que se manifiesta como una luz, como la luz de Cristo. No estoy intentando razonar estas cosas, pero sí, a veces me he dado cuenta que muchas veces nos quedamos en el símbolo y el símbolo nos hizo perder la verdad. El símbolo nos hace entender la verdad que no se podía entender de otra manera. Pero la corona es vida. No le dé importancia a la corona, dale importancia a la vida que vas a recibir. Amén. Entonces, porque ¿para qué quiero yo una corona en el cielo? Yo lo que quiero es la vida de Cristo. Es la vida eterna. El galardón que se promete, o sea, coronado de vida. Eso no es una corona física. Es vida que se va a ver en ti en el cielo y se va a distinguir. Y en el cielo los que partieron con Cristo se les ve la vida. Hoy tú aquí, miren, los discípulos pudieron ver esa vida en Cristo cuando se transfiguró, porque dice que empezó a brillar. Cuando Jesús resucitó, bueno, no quiero meterme en esto, pero yo creo que lo que está hablando aquí es una vida que va a ser tu característica, tu distinción. El problema de los seres humanos es que confundimos vida con existencia. Por eso en la mente de la mayoría de los cristianos no está la vida eterna. Hablan de la vida eterna, pero en su mente está la existencia eterna. No la vida eterna. Porque vivimos mirando lo presente y lo presente me muestra existencia. Una planta que está, existe. Una planta que corté no existe. Lo que veo existe. Y yo digo, eso vive, pero si no lo veo, no vive. Porque el ser humano está bloqueado con la existencia, no con la vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a intentar. Si en el presente aprendemos a ver la vida, no solo la existencia, entenderemos mejor la vida eterna. A un filósofo cristiano se le burlaron porque además era científico de Francia, se rieron de él y le dijeron, hemos diseccionado muchísimos cuerpos en la morgue y nunca hemos encontrado el alma de la que usted habla. Y él dijo, vale, cuando muera vuestra madre, diseccionadla y a ver si encontráis su amor. Porque estamos bloqueados con la existencia física y la vida es mucho más que eso. Tú coges a un niño y le dices, mi vida. Yo, sin ser cursi, cuando Lili cumplió años, que está hecha una chavalita, pero cuando cumplió años, yo dije aquí, y se lo dije a ella un día, pero sin ser cursi. Yo sé que suena cursi, pero yo no soy cursi. Pero yo me acuerdo, estábamos en el coche y le dije, ¿sabes, Lili? En serio, yo te puedo decir a ti mi vida. Yo sé que mi vida es Cristo, pero nos conocimos con 23 años, obviamente que ya no tenemos 26.
¿no? Entonces, nos conocimos 23, 24 años. Y a partir de allí hemos estado siempre juntos, Lili y yo. Hoy mis recuerdos de la vida son, porque obviamente que hemos vivido mucho más juntos que no han sido 23 años. Han sido mucho más. 30 y tantos años. No me acuerdo de los tantos, pero sí sé que son 30. 30 y tantos años juntos, no son 23. Y cuando yo pienso para atrás en tantas cosas, yo siempre pienso, mi recuerdo siempre está Lili presente. Por lo tanto, yo no puedo hablar de mi vida sin que Lili no esté presente. Como nos pasa con mucha gente, alguien me decía la vida de Marisa para esta iglesia. Recién Ani me decía, y no está Marisa allí, ¿no? Decía Ani. Su sonrisa, bueno, está Marisa, está ahí. Porque la vida no es solo la existencia. La vida no se acaba cuando la existencia deja de estar. Sáquense eso de la cabeza. Dejemos de pensar en lo temporal y veamos lo espiritual. Porque nosotros no vemos lo que se ve, decía Pablo, sino lo que no se ve. Vemos existencia, pero no vemos vida. La existencia es una consecuencia de la vida, no al revés. Porque vivo, existo. Porque vivo, estoy aquí. Y el día en que Dios se deje mi cuerpo aquí, yo sigo vivo. Por eso, si en el presente aprendemos a ver la vida, no solo la existencia. ¿Cómo es tu vida con Dios? No tu existencia con Dios. Porque si me hablas de tu existencia, siempre te vas a estar quejando porque Dios no te da lo que tú quieres para lo temporal. Pero si me hablas de tu vida con Dios, es como si alguien me dijera, cuéntame de tu vida con Liliana. Empezaremos desde hace muchos años. Obviamente que hubo existencia. ¿Sí? Pero yo no sé si yo me voy ahora con Cristo, lo mismo Lili se vuelve a casar, no lo sé. Pero, no sé, a mí me resultaría muy difícil volver a casarme, porque tengo fotos de Lili por todas las... Bueno, sí, primero que es muy difícil ya a esta altura, pero si yo le dijera... No sé cómo convivir con tus fotos, no critico a quien lo haga, no eso, yo no estoy criticando, pero simplemente decir, es que no puedo excluirte de mi vida. Es que no existes físicamente, pero vives. La Biblia dice que en memoria eterna será el justo. Entenderemos mejor la vida si aprendemos a ver la vida en Cristo. De lo contrario, será muy difícil. Las personas en las que prevalece la idea o visión de existencia por encima de la vida, les cuesta aceptar que algún día morirán en este mundo. Te lo leo de nuevo, ¿vale? Las personas en las que prevalece la idea o la visión de existencia por encima de la vida, son a los que les cuesta aceptar que algún día van a morir en este mundo. Yo no me quiero morir nunca. Bueno, te guardamos para semilla, ¿no? Te tenemos ahí, pero va a estar seca, ¿eh? Que te quede claro. Todos nos iremos. Pero los cristianos no queremos pensar en eso. La iglesia está preparada para vivir en Cristo, pero no para morir en Cristo. No acepta que no haya existencia. Porque estamos tan bloqueados con la existencia temporal que no le damos valor a la vida. Y por no darle valor a la vida, no entendemos la vida eterna. Queremos existencia eterna. Placer eterno. Jamoncito eterno. La vida es mucho más que la existencia. En el Antiguo Testamento leemos la palabra alma, pero en hebreo, y sobre todo en el hebreo bíblico, no existe solo una palabra para alma. Aparece la palabra nefesh, neshama, luego ruach, oleb para corazón, ruach es espíritu, nefesh es alma, neshama es alma. Cada una tiene diferentes connotaciones. A veces se refiere al alma en tanto a vitalidad, al alma en tanto a relacionado con la vida biológica. Por eso la Biblia dice que no comas sangre, porque en la sangre dice está la vida, porque relaciona el alma con lo biológico.
Pero hay otra palabra aquí en hebreo que es neshama, y habla de el alma en tanto algo mucho más profundo. Otras veces será vitalidad del ser, en este caso. El alma viva, la vitalidad del ser interior. No lo que le da vida a mi cuerpo, sino la vitalidad de mi alma, mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad firme. En otros casos es el soplo de vida que Dios infunde en el ser humano. Hay un texto que no lo vamos a leer ahora, que me gusta mucho, que lo hemos charlado mucho con Yafit. Yo ayer le preguntaba, quiero tú, como nativa en el hebreo, por favor ayúdame, porque este texto siempre me pareció tan bonito, sobre todo originalmente en hebreo, cuando dice, y sopló Dios aliento de vida y fue el ser humano un alma viviente. ¡Wow! ¿No? Génesis 2:7. Pero en el Nuevo Testamento encontramos, te dije recién, dos palabras, zoe y bio. Es notable cómo todo esto de la existencia y la vida pasa también, esta diferencia entre vida o simplemente existencia, se ve en la naturaleza. Ustedes saben que yo soy muy de las hierbas, buenas, permitidas, ¿vale? Pero tengo ahí mi botica de hierbas, vivo por el campo. Ayer, hace unos días atrás estuve cultivando ortigas, porque yo las siembro las ortigas. Las ortigas que ven en el campo no las pisoteen, porfa. Yo en mi casa las siembro, ¿vale? Entonces ahí estaba sacudiendo las ortigas para que se sigan sembrando y arrancándole y mirando la raíz, porque yo separo la raíz de la hoja, porque unas tienen unas propiedades, otras tienen otras. ¿Saben qué pasó con esas plantitas de ortigas? Dejaron de existir. Se acabó la existencia. Esas se van a secar. ¿Saben qué va a pasar con esas plantas? Se van a secar y cuando estén bien secas, yo las lavo bien primero, las seco y una vez secas las muelo, las trituro todas. Y después hago mis infusiones, mis comidas, mis bebidas, mis cosas. Porque dejó de existir la planta, pero el aceite esencial sigue allí. Y cuando eso se disuelve, es lo que produce un beneficio a nuestro organismo. Es notable cómo la planta dejó de existir, pero la vida sigue. Pero nosotros solo vemos existencia, vemos lo temporal. Vemos solo lo que comemos, lo que tenemos. Y el ser humano se vuelve loco por hacer y tener. Y Dios quiere que aprendamos a ser vivos en Él. Por eso, lo mismo pasa con las semillas. La planta se seca y la semilla también. Y ya no existe como planta. Pero sabes que si se humedece y tiene la temperatura necesaria, se activa y se manifiesta la vida. ¿Me están siguiendo? Cualquier semilla. Tú no puedes sembrar la semilla hasta que el fruto no muere. Si se cae el fruto se pudre, se seca. La semilla tiene que secarse cuando se secó. Luego se activa con la humedad del suelo y vuelve a nacer. Pero tiene que dejar de existir. Sin embargo, la vida sigue. Mi padre cogía los mejores frutos del campo para guardarlos como semilla. Y tú dices, es increíble. Pero ese es el mejor tomate. Esa es la mejor mazorca de maíz. Esa es la mejor calabaza, la más grande, la más sabrosa. La separo para sacar la semilla. Deja de existir con un propósito, que la vida se multiplique. Pero nosotros no oramos conforme al propósito de la vida. Nosotros oramos conforme al propósito de nuestra pobre existencia carnal. Y Santiago decía, por eso oráis y no recibís, porque oráis mal. No está la vida en vuestro corazón. Está lo que alimenta vuestra existencia. ¿Se entiende, verdad? No quiero agobiarles más. ¿Saben? Hablábamos con Marisa esto el otro día. ¿Te das cuenta? Marisa le decía, yo hago una mezcla para ayudar a mis pulmones, porque con eso me salvó la vida mi madre. Mi vida me la salvó mi madre con eso, porque yo tenía la enfermedad de Krupp, una enfermedad muy fuerte que es como un asma infantil que mata. Mata a los niños, ¿eh? Es una inflamación en los bronquiolos, los alveolos. Te asfixia. Yo recuerdo que me despertaba por las noches asfixiado y recuerdo ella que rápido me metía la cabeza en una olla que tenía
Ahora hay humificadores y todas estas cosas. Pero en aquel tiempo una olla con eucalipto y tomillo hirviendo. Y me metí ahí y yo notaba como otra vez. Porque los aceites esenciales de estas plantas, el eucalipto y el tomillo, se pegan en las partículas de vapor y vuelan. Y cuando tú lo respiras, se mete hasta lo más profundo de los bronquios y esos tienen propiedades antiinflamatorias, entonces te desinflama. Bueno, vayan al médico, obviamente yo voy a los médicos, eso no lo dejé de hacer, vaya a la farmacia. Pero yo recuerdo que Piti, por ejemplo, cuando estaba embarazada de Olivia, pilló la cepa de COVID más dura, más fuerte, y no se le podía dar ningún medicamento, y le medíamos el oxígeno en sangre a Piti, y entonces cuando yo veía que le bajaba el oxígeno porque le había tomado los pulmones, o sea, fue el COVID que te tomaba los pulmones, a Piti le tomó los pulmones, nosotros teníamos siempre eucalipto y tomillo allí, ella lo respiraba, le tomaba el oxígeno a los 15 minutos y otra vez estaba bien. Y bueno, ahí está Olivia y está Piti viva, ¿no? Bueno, no quiero decir, no estoy dando recetas ni nada que hable de medicina fuera del lugar. Simplemente decirles esto. Yo le decía a Marisa, ¿te das cuenta? ¿Sabes lo que es un eucaliptus? Sí. Es un árbol gigante. ¿Tú sabes lo que es tomillo? Es una mata pequeñita. ¿Quién le iba a decir? Un árbol tan grande que puede sacar madera de ello, puede hacer muebles de ello, puede hacer fuego con ello. Al fin y al cabo se combina con una mata pequeñita que la pisan las cabras en el monte. Pero las dos tienen un aceite esencial que combinados son muy buenos para nosotros. Pero nosotros vemos el aspecto físico. El gran eucalipto y el pobre tomillo. Lamentablemente la gente en las iglesias se mueve así. No entiende realmente lo que significa la vida y buscan solo la existencia aparente delante de los demás. ¿Me están siguiendo, verdad? Porque no le damos importancia a la vida, sino a la existencia. Por eso queremos existir eternamente como sea. Si pudiéramos vivir 200 años. No, Dios no quiere que vivas 200 años. Y probablemente tu familia tampoco. La gente ve el tamaño de estos árboles. Y yo los veo y pienso, yo tengo ahí en un frasquito una mezcla de eucalipto y tomillo. Si están triturados, tú no piensas qué grande es uno y qué pequeñito es el otro. Yo necesito a los dos, porque los dos contienen vida para mí. Yo cuando veo a la gente en la iglesia no pienso en lo grande, importante, famoso que sea. Por eso me duele cuando la gente se enfada diciendo es que yo no tengo lugar, no tengo sitio. Pobre miseria es esta. Porque yo no veo esos tamaños, Dios tampoco. Dios ve la vida. Dios ni siquiera ve tu existencia como algo tan valioso, sino la vida que se puede canalizar a través de tu existencia. Si nosotros miramos solo la existencia, no entendemos nada sobre la vida. Y si miramos la vida, entenderemos el plan de Dios. La vida radica en el alma, en la vitalidad del ser. Pero siempre estamos atentos y confundimos existencia con vida. Por eso Pablo escribía en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque se acuerdan de esto, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, esto afecta a la existencia, pero hace crecer la vida. ¿Me están siguiendo? Sí, sacude tu existencia. Es más, vas a decir, ¿para qué vivir con este problema? Pero luego te das cuenta que colaboró para hacer crecer la vida. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la vida. Si miras solo lo temporal, estás atento solo a tu existencia pobre y miserable en este mundo. Pero cuando comienzas a mirar a Cristo vas a ver la vida. Cuando la existencia de lo que sea se ve alterada, como decía Pablo, lo temporal manifiesta también su deterioro. Cuando la existencia se ve alterada por lo que fuera, lo temporal manifiesta su deterioro, ya sea de salud, de economía, de relaciones. Pero si somos humildes y buscamos la vida, podremos mirar la vida. Y podemos mirar la vida en Cristo. Y esta vida en Cristo es la vida eterna. Y te das cuenta que ya nada ni nadie te separará del amor de Dios. Nada ni nadie. O sea, no existe muerte para el cristiano. Existe desaparición de la existencia en este mundo. No existe
El problema es cuando estás existiendo pero estás muerto. Qué miseria, ¿verdad? ¿Para qué sirve esta hierba, Dani? Para nada, para hacer fuego, porque no tiene ninguna propiedad. Ni las semillas sirven. Así que quémala. Y esta está seca, pero no la pises, porque esta es buena para ahuyentar las cucarachas en la casa. ¿Sabías? Hay hierbas que yo tengo un arbolito en mi casa que lo rodea todo y por eso no entran cucarachas en mi casa. Porque el aroma, ¿saben de qué? Del laurel. No deja cucaracha en la casa. Yo no tengo cucaracha en mi casa. Aunque sea para espantar cucarachas. Pero no lo tires porque es bueno. Ayer estaba podando mis laureles y mi vecina, Rosa, me dijo, Dani, dame todas esas ramas, porfa, porque yo las necesito para cocinar y también para desparramar por toda la casa. Ya no existe ese laurel, se cortó, pero sigue produciendo vida. Porque nosotros estamos muy atados a la existencia y no a la vida. Y Dios quiere que oremos conforme a la vida. 2 Corintios 9:7. Sabes que el propósito de Dios tiene como finalidad la vida. Y al orar debemos preguntarnos siempre si lo que buscamos producirá vida o no. Aunque pidas por una piscina. Porque muchas veces, como escribía Santiago, solo alimentamos en forma egoísta y egocéntrica nuestra existencia. Señor, quiero cambiar de coche. ¿Para qué? ¿Para qué quieres cambiar de coche? Bueno, para gastar menos dinero, perfecto. Pero si es para demostrar a mi vecino que yo también tengo un coche en mi casa. Todos mis vecinos tienen unos cochazos. Yo me acuerdo, caía con mi Kia Río negro hecho polvo. Y yo decía, todos mis vecinos unos cochazos impresionantes en la calle, los dejan. Y yo digo, madre, y yo aparecía ahí con mi Kia Río. Con mi Kia Río. ¿Para qué quiero un coche nuevo? Para llevar más hermanos. Creo que fue Ángel el que me dijo un día, estoy orando por un coche de 7 plazas, porque de 5 no puedo llevar a gente. Amén. Yo alquilé un piso con mis hijas. Recuerdo, buscaba un piso de como mínimo 5 habitaciones. Recuerdo un cristiano me dijo, no seas tonto, tío, ¿para qué? Si te va a sobrar una, siempre va a tener alguien colado en tu casa. Y le dije, es que es lo que quiero. Todos los adolescentes de aquel tiempo de Almería se quedaban a dormir en mi casa. Ahora hoy son siervos de Dios. Ahí dormía Marisa, durmió Isa. ¿Cuánta gente pasó por nuestra casa? A veces llegamos a tener 13 adolescentes durmiendo el fin de semana en mi casa. O jóvenes, matrimonio. Yo recuerdo un día que entré y me estaban pelando el frigorífico. Pero de verdad esto no es broma. Era tan alevoso, porque fue con alevosía. Era tan alevoso que los tipos ni siquiera sacaron las cosas del frigo. Habían abierto el frigo y estaban sentados comiendo del frigo. 2 adolescentes estaban ahí. Bueno, son siervos de Dios. Hoy vi a uno de ellos tocando la guitarra en Estados Unidos en un culto. Gloria a Dios. Pero vivimos por la existencia. Cuando ores por algo, piensa en la vida. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer abundar en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Abundéis, tienes lo suficiente, pero Dios te va a dar más, pero no para ti. Para toda buena obra. Como está escrito, Él repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Tu liberalidad al dar, decía Pablo, hace que la gente que ha sido bendecida por esto alabe a Dios. Tú fuiste enriquecido con un propósito, transmitir la vida. Y si quieres, sigue orando, Señor, prospera mi negocio. ¿Para qué? Para vida. No para mi egoísmo. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ya terminamos, chicos. Nos vamos a casa dentro de unos minutos. Que todo lo que soy, que todo lo que tenga o todo lo que Dios me da, sea canal de vida para otros. Aun cuando mi existencia en este mundo ya no esté como el aceite esencial de las plantas, como las semillas del árbol, de la planta seca,
que sigue curando aun cuando la planta ya no existe, que sigamos dando vida aunque hayamos muerto a tantas cosas carnales o tantas cosas terrenas. Esto no debe ser un agobio para ti. No estés diciendo, hoy tengo que producir vida. No, ninguna planta está agobiada por dar vida. Lo que simplemente se mantiene en su raíz. Simplemente se mantiene en la vid. Yo no quiero agobiarme por dar fruto. Yo no quiero venir aquí para dar un buen resultado en esta predicación. Yo quiero pasar tiempos con Dios. Dios me ha quebrado el orgullo tantas veces. Dios me ha quebrado el corazón tantas veces. Y todavía me queda mucho. Pero en esa fractura que yo viví, yo me acuerdo del abuelo antes de morir, le dijo a Lili, me alegra ver a Dani, porque se dobló con tantas tormentas. Y yo pensé, ¿se quebrará o no? Y le dijo un día al abuelo, pero se quebró. Y ahora que está quebrado, Dios lo va a poder usar. ¿No? Y le dijo, me puedo ir tranquilo, veo a Dani quebrado. Porque Dios permite algunas cosas. Para que nos demos cuenta que nuestra existencia es muy pobre si no tenemos la vida de Cristo. Nunca confundas existencia con vida. Y siempre que ores, ora conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es la vida. Quiero bendecir a otro. Quiero que mi vida, Señor, sea vida. Quiero tener tu vida en mí. Por eso, pero no estés agobiado, pues eso muestra que sería un esfuerzo carnal. Y cuando dirigimos la vida a Cristo, en la comunión con Él, naturalmente estaremos en el propósito de Dios. Y naturalmente la vida fluirá. Entonces, dijo Jesús, llevaréis mucho fruto. Gálatas 2:20, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes lo que está diciendo? Mi vida no depende de mí, decía Pablo, sino de aquel que se entregó por mí. Yo confío en esto, decía Pablo. Pero te lo voy a traducir de otra manera. Pablo estaba diciendo, no está diciendo vida en tanto al alma. Al contrario, el alma iba a vivir más. Pablo lo que está diciendo, ya no existo yo. No me busquen a mí porque aquel Pablo ya no existe. Me decía el otro día este pastor, Dani, dejaste todo, ahora eres un consiervo mío, antes eras iba a ser un buen arquitecto, me dijo, pero ya, es que ya no existo yo. No existe aquel plan. Es la existencia. Podrían llamarme el arquitecto, pero me llaman el pastor. Podrían llamarme el técnico, pero me llaman el pastor. Podrían llamarme el diputado, yo qué sé, pero me llaman el pastor. Ya no existe el otro. Nunca existió. No interesa eso y algún día el pastor ya no estará. Pero la vida que Dios nos dio permanece para siempre. Porque dice Pablo, ya no existo yo, Cristo vive en mí y mi existencia temporal la vivo en la fe de aquel que se entregó por mí. Ya no existo yo, pero estoy aquí en este mundo y mientras esté en este mundo lo vivo en fe. Porque la vida que tengo no es mía. Y todo lo que ore y todo lo que haga es para vida. Si el grano de trigo, dijo Jesús, no cae en tierra y muere, ¿sabes qué? No significa perder la vida, es dejar de existir para este mundo. Es dejar de ser planta de trigo para contener vida que se multiplique. Según la Biblia, así lo enseñó Jesús, el que no muere en este mundo no tiene vida, ni tampoco puede llevarla. Mira, lo vamos a leer al texto rápido, ya nos vamos. Génesis 12:23. Es culpa de los anuncios de Lili. Génesis 12:23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Solo existencia vacía. ¿Sabes cuántos granos de trigo vacíos hay? No tienen contenido. Existencia vacía. Dejaron de existir un día y aún así no tuvieron nunca vida. Pero si el grano de trigo vivo cae en tierra y deja de existir, llevará mucho fruto. Porque el que ama su vida, su existencia, la perderá. Y el que aborrece esta existencia en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Por eso tenemos cuerpo, que es vida y existencia, pero tenemos alma, que es vida emocional, intelectual, vida anímica. Pero tenemos vida espiritual, dada por el Espíritu que estuvo en Cristo. La vida de Cristo hoy está en ti. Tú estás abundando en vida, tienes vida emocional, vida intelectual, estás vivo. Los pensamientos que Dios permitió generar, quién sabe, tal vez alguna de estas gavillas, yo me vaya a este mundo y alguien las leerá. Las enseñanzas que dejamos sobre nuestros hijos. Yo hace un tiempo atrás, despidiéndome de la Facultad de Teología, le decía a los chicos, siempre me llamaron profesor, y a mí no me gusta la palabra profesor. Yo le decía, llámenme maestro. Y cuando me fui le dije, yo espero que se acuerden de algo de lo que dije, porque si no habré sido solo un profesor. Los profesores enseñan una materia, pero los maestros enseñan a vivir. Los profesores terminan y se van, pero los maestros permanecen para siempre. Siempre te acordarás de un buen maestro. Porque aunque él no exista, los pensamientos que tuvo influenciaron en tu vida y ahora viven en ti. Nacieron de un alma viva que amó a otra persona y no tuvo problema en dar lo que tenía y lo que sabía para enriquecerte a ti. Esa vida no se fue a una tumba. Esa vida permanece en ti. Y eso es lo natural. Ahora, es lo espiritual. Es la vida de Cristo. Por eso la gente estamos muy atados a la existencia temporal. Vivimos por lo temporal, por la existencia, por lo que vemos, por lo que no vemos. Ay, es tan joven, es tan anciano, ay esto, ay aquello. Eso es existencia. Esa existencia. Si tú plantas un olivo, recién a los 20 años vas a cosechar. Si tú plantas una mata de tomate, cuando termine el verano, se habrá secado. Ambos cumplieron su propósito. Y ambos viven. Por eso, cuando lo físico, lo temporal, lo material y externo domina el ser interior, tenemos solo existencia, estamos muertos o medio muertos. Pero cuando la vida interior, la vida del espíritu y del alma controlan el ser, todo nuestro cuerpo recibe vida y fortaleza, porque el espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vivifica hasta nuestro cuerpo mortal. Antes de orar, one question. Bueno, 3 cuestiones. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Satisfacer nuestra existencia? Pastor, cuando oras por tu iglesia, ¿quieres satisfacer tu existencia como pastor? Cuando publicas algo en Instagram de tu iglesia, cuando se te publica una predicación, algo sobre un olivo, sobre un almendro, ¿qué buscas, pastor? ¿Qué buscas? ¿Qué te tengo que responder? Me dice Dios. Porque yo no escucho solo tu boca, sino la intención de tu corazón, pastor. ¿Qué quieres transmitir, vida o que todo el mundo le dé like y todo el mundo hable de ti? Porque hay oraciones que no se responden. Cuando oramos conforme al propósito de vida de Dios, corre como un reguero de pólvora la vida. Padre, madre, ¿por qué oras así por tu hijo, por tu hija? Porque te molesta como es y quieres que cambie, porque en el fondo hay algo que afecta tu honor, tu prestigio, o simplemente quieres que tu hijo o tu hija tengan vida en abundancia. Te vas a dar cuenta, ¿sabes en qué? Cuando Dios te va a decir, te voy a responder, pero no hoy. Necesitamos años en que tu hijo o tu hija cambie, pero vas a ir viendo poco a poco cómo la vida se va abriendo camino. Entonces tú dices, me voy a otra iglesia que Dios me hable de que me lo va a dar ya. Y te das cuenta que estás orando mal. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo en la oración, como dice Romanos, para orar conforme a la vida y no estar siempre alimentando nuestra pobre existencia temporal. Que aún aquellas cosas materiales por las que oramos sean para estar en el propósito de la vida. No vaya a ser que una hierba del campo sea más valiosa que yo. Que aún después de seca sigue teniendo aceites esenciales que son buenas para mi salud. Y yo esté pensando solo en la existencia y me olvidé de la vida que Dios me dio. Pablo se refirió a la ofrenda de los corintios, como te dije recién. Por eso, iglesia, oremos con humildad, para ser guiados en el propósito de Dios, que es la vida más allá de nuestra propia existencia. Nos ponemos de pie. Padre, hoy venimos ante ti. Enséñanos a orar como conviene. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos ayudará a orar como conviene, Señor. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos guiará a toda verdad.
Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Tu palabra dice que hay una oración maravillosa. Enséñame a hacer tu voluntad. Que tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Querido Señor, queremos tener vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, saca nuestros ojos de la existencia temporal. Queremos olvidarnos, oh Dios, de todo tipo de existencia temporal. Y queremos, Señor amado, fijar nuestros ojos en lo eterno, en la vida que viene de ti. Que en el nombre de Jesús, en esta mañana, se rompan ataduras, se rompan ligaduras, se caigan argumentos diabólicos de nuestra mente. Toda venda, todo velo que opaca la visión de nuestras vidas, en el nombre de Jesús se caiga ahora. Y Señor amado, queremos vivir conforme a tu propósito. Te damos gracias por la gracia que nos da la vida eterna. Gracias, Señor, porque nuestra vida seguirá más allá de nuestra propia existencia. Porque aún la existencia joven, fuerte de mi cuerpo, del cuerpo de alguien en este lugar, Señor amado, no es garantía de vida. Gracias porque aún mis hermanos que tienen cuerpos jóvenes y fuertes, Señor, lo que les mantiene realmente es la vida que tú les has dado. Por eso te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo traiga vida aún a los cuerpos. Que tu Espíritu Santo fortalezca nuestro ser interior, pero sobre todo que tu Espíritu Santo nos guíe a orar conforme al propósito de vida y para vida. Enséñame a estar en esta iglesia buscando la vida, no mi propio egocentrismo. Quiero buscar la vida, Señor, la vida para mis hermanos. Que en este púlpito siempre se predique vida y no orgullo pastoral. Que no haya sabiduría carnal. Señor amado, que desde esta iglesia siempre fluya la vida a las calles. No la competitividad entre los ministerios. No la pelea a ver quién tiene el grupo más grande. Señor amado, fluya la vida. Cumple tu buen propósito en nosotros. Tú nos enseñaste que habías venido para darnos vida y vida en abundancia. Señor amado, aun cuando nuestra existencia se deteriore en este mundo y vayamos viendo menguar nuestras fuerzas, queremos sentir cómo la vida crece en nosotros. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y te decimos, Señor, hoy que como granos de trigo estamos dispuestos a caer y morir a todo lo que tenemos. Señor, quisiera decirte hoy, una vez más, como te dije hace tantos años, cuando tenía 19 años, pídeme lo que sea, Señor, yo te seguiré. Y hasta aquí, Señor, tú me ayudaste. Oh Dios amado, no me interesa el título ni la existencia ante este mundo. No quiero el orgullo ni el prestigio. No quiero el título. Quiero la vida. Quiero la vida. Esa vida que no se acabará aun cuando mi cuerpo se quede en este mundo. Y te ruego, Padre, que esta mañana en este lugar fluya la vida del cielo. Y este pueblo sean personas abundantes en vida. Y tengan la alegría del vivo. La alegría de la vida. El gozo de la vida. Porque nada ni nadie nos separará de tu amor y de esta vida. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En la sombra oscura que quise ir, tu gracia divina me vino a cubrir. Es la vida de Dios fluyendo en tu ser interior. Como el alma fresca. Es la vida para tus seres queridos, para tu familia, para tus hijos, para tus hijas, para tu marido, para tu mujer. Vida, iglesia, vida, vida. No le des muchas vueltas. Dios no es complicado. Las religiones complican, pero Dios tan claro. Rompiendo las cadenas, me guía tu luz en cada latido, En cada respirar. en cada respirar. Dios siempre hace morir el grano de trigo para que manifieste la vida que lleva dentro, iglesia. Nunca te olvides de esto. Dios hace morir el grano de trigo para que muestre la vida. Si el grano de trigo solo se aferra a su pobre existencia, nunca lleva vida. Aleluya.
manos me alzan, me enseñan a andar en tu camino, Dios. Camino de vida. En tus caminos. El propósito de Dios es la vida, iglesia. Ora por la vida, ora por la vida. No ores con juicio, Gracia me levanta. no ores con enfados, Mi fuerza es tu no ores con amargura, no ores con el alma moribunda. rompiendo las cadenas. Dile, Señor, dame vida para orar por vida, 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 aún para mi enemigo. Vida, vida. En cada latido. En algunos casos Dios no En cada te guiará en la oración, no para ser liberado del problema, sino para crecer en vida en medio del problema. Y le dirás, Señor, fortaléceme, porque sé que me estás enseñando a vivir. No hay noche oscura que pueda apagar el fuego sagrado que en mí está. Eres la fuente que nunca se va, mi refugio eterno, mi libertad. Tu gracia me levanta. Es nuestra existencia la que marca los Mi tiempos, fuerza es pero tu Dios es eterno. A Dios no le falta tiempo. rompiendo las cadenas. A Dios no le falta tiempo. Las urgencias son carnales. Guía tu cruz. La paz de la eternidad de Dios. En cada latido. En cada respirar. Tu nombre es mi escudo, mi paz sin final. Como hacemos siempre, todos los que quieran seguir orando pueden venir aquí adelante, quedarse No hay sentados. noche No te vayas si Dios te está hablando. Los que necesiten oración con imposición de mano, aquí estaremos orando por hombres, mujeres. Eres la fuente que nunca Se va mi refugio eterno, mi libertad. Todos los que necesiten oración, cuando hayamos terminado, si quieren venir aquí, vamos a orar. Los que quieran seguir orando, quédense aquí tranquilos. El resto nos despedimos con todo el amor de Cristo. rompiendo las cadenas, me guía tu cruz. En cada latido, en cada respirar, tu nombre es mi escudo, mi paz sin final. Querido Señor, gracias por este momento, gracias por tu presencia, gracias por la vida que has puesto en nosotros. Gracias, Señor, porque la vida es mucho más que la simple existencia temporal. Gracias, Señor. Líbranos, Señor, de las codicias de este mundo, del pecado de este mundo, de la satisfacción de este mundo, que solamente satisface lo temporal y existencial. Pero enséñanos a vivir por lo eterno, Señor. A buscar la vida para los demás, a buscar la vida del cielo, a transmitir vida en todo lo que hacemos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Bendice esta semana, guárdanos del mal. Pon tu mano sobre Marisa y cumple tu buen propósito. No el pronóstico de nadie, sino tu propósito. Tu propósito sea cumplido en Marisa en el nombre de Jesús. Y así en todas las personas de la iglesia. Todos los enfermos. Esta semana sea una semana de bendición y de paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga y nos vemos en los próximos cultos. Amén.